Hola chicos y chicas, en esta ocasión les estaré enseñando cómo hacer lettering, pero primero vamos a definir qué es el lettering. El lettering se puede decir que es una técnica de dibujo o de trazado, la cual en su conjunto es una combinación de trazos ascendentes y descendentes delgados y gruesos. Y bueno, que en combinación podemos hacer una composición muy bonita. Bueno, ahora hablaremos un poco de los tipos de punta que puedes encontrar. Está punta pincel, que es muy similar a la de un pincel convencional, punta cónica, que es en forma de cono o de triangulito, punta biselada, que la encuentras en marcatextos, y algunas otras puntas existentes. Ahora hablaremos sobre los trazos. Los trazos son básicamente dos, y te voy a mostrar en pantalla cómo es que los tienes que hacer. Cuando bajes el trazo es grueso y cuando subas el trazo es delgado, tal como lo estás viendo. Igualmente esto se parece bastante al video de cómo mejorar tu letra, que lo puedes ir a ver aquí en el canal. Pero bueno, básicamente es práctica, hacer ejercicios, practicar demasiado para que esto salga. Yo puedo decir que aún no estoy convencida de cómo me queda, pero siento que sí hay una evolución. Ahora hablaremos sobre las letras. Estás viendo en pantalla algunas de las letras del abecedario para que veas cómo es que las hago y que evidentemente hay una combinación de estos dos trazos que te mencioné anteriormente. Cuando bajas es grueso y cuando subes es delgado. Igualmente algo que te recomiendo es que cuando vayas a unir las letras para conformar las palabras, el trazo o la línea que las va a unir tiene que ser delgada. Y bueno, aquí en pantalla estás viendo algunas de las letras, por ejemplo, esa es la O, y como ves va grueso, delgado, grueso, delgado. Igualmente con la F, igual tienes que contemplar que hay diferentes maneras y tipografías de hacer el lettering, y te recomiendo la página de Dafont, en la cual puedes encontrar muchas tipografías. Obviamente estamos hablando de lo mismo, ya sea que tú lo conozcas como caligrafía o como lettering, pero hay aún así una diversidad de estilos de las maneras en que lo puedes hacer. Ahora vamos a cambiar con la punta cónica porque la punta anterior fue punta pincel. Y como puedes ver, igualmente se puede hacer el lettering. Estamos haciendo unos ejercicios para que veas, pero igualmente se puede hacer. Y bueno, la punta cónica tiene forma como de un cono y la parte más gruesa es la que vamos a ocupar para hacer el trazo más grueso y la puntita para hacer el trazo delgado. Aquí lo que te recomiendo hacer es tener una inclinación del plumón de 45 grados. Si te das cuenta, la manera en cómo tomo el plumón no es como habitualmente tomamos un lapicero o un esfero, sino que paso un dedo después y de esa manera tiene más inclinación el plumón y puedes tener un poquito más del manejo del plumón y del trazo. Igualmente, este es un consejo para que no achates o no lastimes la punta de tus plumones, y también lo puedes hacer con punta biselada, que es la que tienen comúnmente los resaltadores. Y bueno, vamos a seguir la lógica. La parte más gruesa es con la que vamos a estar haciendo los trazos gruesos y con la puntita lo delgado. Como puedes ver, aquí es un poquito más difícil con esta punta, ya que tienes que ir haciendo como giros, como si estuvieras haciendo círculos, bajas, subes, tal y como lo estás viendo ahorita. Obviamente con la punta biselada hay que tener un poquito más de control, porque de pronto como está toda junta, no como en la cónica que va de delgadito a grueso, puede ser un poquito difícil y puede que no nos salgan. Si te soy sincera, a mí nunca me ha gustado cómo me sale con punta biselada, pero igualmente con la práctica lo puedes hacer. Y bueno, a diferencia de estas puntas, la punta pincel tiene la característica de que es como si fuera un pincel precisamente, y su función en ese tipo de punta o tipo de plumón es que tienes que ejercer presión, es decir, como apachurrar más sobre el papel el plumón o la punta de plumón, como este que es una punta pincel pero más delgadita. Y como ves, al momento que voy a hacer el trazo grueso tengo que generar más presión sobre el plumón para que
pues precisamente se haga ese trazo grueso. Aquí te hice una toma más cerca para que puedas verlo y veas que justo cuando baja es o cuando inclino más el plumón o cuando genero más presión. Esto depende de qué tanta presión generes tú al escribir o al dibujar, ya que muchas veces depende de eso. Y bueno, considero que es muy fácil de hacer el lettering, solo que evidentemente necesita muchísima práctica. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra parte del lettering, pero fake lettering. Es decir, si no tienes punta biselada, si no tienes punta cónica y tampoco tienes punta pincel, puedes hacerlo sin ningún problema. Y bueno, primero tienes que trazar la letra molde, así como si estuvieras escribiendo normal. Y las partes que bajan es donde vamos a generar un grosor, eso lo pintamos y quedaría de la manera en que lo estás viendo en pantalla. Bueno, ahora vamos con otra letra, la letra B, y como puedes ver en las partes que baja es donde vamos a hacer un grosor y vamos a pintar. Y bueno, ahora la letra C, justo donde bajo, justo ahí va la parte gruesa y relleno. Y bueno, ahora si no sabes dónde baja y dónde sube, te voy a dejar más adelante cómo es que lo tienes que hacer. Ahí sí voy a estar haciendo más letras, todas las letras del abecedario para que veas cómo hacerlas. Bueno, ya teníamos la letra ABC anteriormente, entonces voy a continuar a hacer todas las demás. Nuevamente quiero que prestes atención a cómo tengo tomado el plumón y quiero que veas que esta es una clave en verdad esencial para que te pueda salir. Y bueno, como puedes ver genero más presión, inclusive si puedes ver fijamente la punta del plumón, puedes fijarte cuando genera un poco más de presión. Y bueno, obviamente yo ya te había mencionado que hay letras que no me gusta cómo me quedan y la letra K es una en especial que no me gusta, pero tú puedes mejorarla. Obviamente yo tengo que mejorarla, pero pues realmente considero que todas las demás letras me quedan bien. Pero bueno, obviamente hay cosas que mejorar y todo se mejora en base a la práctica. Entonces, si en verdad te gusta esta letra, no te desesperes. Puedes inclusive imprimir algunas plantillas y trazar encima de esas o simplemente hacer las propias. Y también inclusive como cuando uno está mejorando letra tiene que repasarlas o inclusive guiarse de algunas otras personas para empezar a cambiar tu letra en caso de que quieras que tu letra o lettering se parezca al de alguien más, pero puedes ser original y hacer tu propia letra. Y bueno, ahora vamos a hacer esas flechitas guía para que sepas cuándo bajar, cuándo subir y respectivamente cuándo es grueso y cuándo es delgado. Las flechitas que van hacia abajo son los gruesos y las que van hacia arriba son los delgados. Te estoy poniendo algunas flechitas en algunas letras del abecedario para que pueda guiarte y sea muchísimo más fácil. Igualmente, una vez que ya te quede bien tu lettering, que sientas que ya está a tu gusto, puedes inclusive empezar con degradados. Y bueno, recuerda que no es necesario que tengas punta pincel, punta cónica, punta biselada. Puedes hacerlo con un lápiz, con un lapicero, con lo que tengas a mano. Recuerda que la creatividad no depende de los materiales con los que cuentes. Evidentemente, la mayoría de cuentas que hacen esto comúnmente suelen tener muchísimos materiales para hacerlo, pero yo en mis inicios hacía fake lettering porque no tenía los materiales que yo consideraba que eran necesarios, pero puedes investigar sobre plumones e invertir en algunos que en verdad te funcionen. Si te soy sincera, yo te recomiendo los punta cónica cuando vas a empezar con esto de el lettering, porque de alguna manera se tiene más manejo y se daña menos la punta, pero te recomiendo punta cónica gruesa. Y obviamente ya con la práctica y cuando veas que ya tienes mejor manejo, puedes comprarte o adquirir unos punta pincel que para mí actualmente son con los que mejor se me da o más se me facilita hacer el lettering. Ahora quiero darte unas recomendaciones. Selecciona la mejor punta para ti, realiza ejercicios para soltar tu mano y selecciona alguna plantilla para tratar de imitar.
Y bueno, te dejo una plantilla en la descripción de este video. Te dejo mis redes sociales de mi Studygram. No te olvides de darle like, suscribirte, dejar un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.